Sola, hermanos, cuarta sola. ¿Cuál es la primera sola? Sola escritura. A ver, ¿quién me puede decir lo que significa sola escritura? ¿Qué significa la sola escritura? Así en resumen. Exacto, muy bien. La única autoridad infalible es la escritura. Todas las demás autoridades se derivan de ella. ¿Mm? Nuestra confesión, los credos, etcétera, deben ser a la luz de la palabra de Dios. No hay otra escritura, otro mandato más allá de la escritura. Nadie puede apelar más allá, porque no hay nada más allá. La segunda sola que hemos estudiado, que hemos desarrollado de manera breve, ¿cuál es? Sola gracia. ¿Y quién me puede dar una definición breve de la sola gracia? A ver. Sola gracia. El favor de Dios conferido a los indignos. Exacto. El favor de Dios conferido a indignos. ¿Cuáles son las dos características de la gracia de Dios que hemos también visto? La gracia de Dios es libre y soberana. Libre y soberana. Ayer vimos la sola fide. Sola fide. ¿Quién me puede dar una definición breve o sí, rápida de esa sola? Solo por fe. ¿Quién se acuerda de los tres elementos de una verdadera fe? Noticia. ¿Qué es noticia? El conocimiento, ¿no? El conocimiento. ¿Qué es ascensus? La convicción de que algo es verdad. Y fiducia, confianza en Cristo. Muy bien. ¿Estos tres elementos todos lo tienen? No. Alguien puede tener solamente uno, alguien solamente puede tener dos, pero solo los verdaderos creyentes tienen los tres elementos. Y hoy vamos a ver solo Cristo, solus Christus. Hoy hemos cantado Hebreos 4, 16 14 al 16, habla de nuestro sumo sacerdote. Y cuando hablamos de Cristo, a ver, hermanos, ¿qué significa Cristo? ¿Qué significa Cristo? Supongo que hoy han orado y han dicho en el nombre del Señor Jesucristo, amén. Ungido. Cristo significa ungido. Y hoy vamos a hablar de la segunda persona de la Trinidad, pero en su función de mediador. En su función de mediador. Cristo cuando se encarnó, tuvo la función de ser nuestro mediador. ¿Alguien me puede decir quién es un mediador? ¿Qué es un mediador? El que intercede por quiénes. Normalmente cuando un mediador aparece es para en los momentos en donde hay conflicto, ¿cierto? Alguna vez hay conciliadores, por ejemplo. Hay conciliadores y el conciliador funge como mediador entre dos partes que están en conflicto. Y el mediador que nosotros necesitábamos debería ser o debió ser verdadero Dios y verdadero hombre. Por eso que hay una necesidad de que ese Cristo ungido, ese Mesías, sea verdadero Dios y verdadero hombre. Juan 14:6, vamos a nuestro folleto en la página 35. Juan 14:6, un versículo conocidísimo.
El que no sabe este versículo lo va a saber hoy, pero yo creo que la mayoría, si no es todos, sabemos o alguna vez lo hemos escuchado. Y si no lo has escuchado, lo vas a escuchar hoy. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por ¿quién? Por Él mismo. Ahí está fungiendo el oficio de Mesías. El oficio de Mesías. El oficio de intercesor. Porque a través del Hijo encarnado vamos a tener o tenemos acceso al Padre. ¿Se acuerdan el versículo que cantamos ayer? Romanos 5.1. ¿Qué dice Romanos 5.1? ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 19:10. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y aquí, hermanos, Apocalipsis nos habla algo que es fundamental. Cristo, hermanos, Cristo es el fundamento de toda la Escritura. Tú para entender a Cristo, para entender la Biblia necesitas a Cristo. La clave para entender las Escrituras es Cristo. Y no solamente estoy hablando del Nuevo Testamento, sino del Antiguo Testamento, de toda la Biblia. Cristo es el centro, el fundamento de toda la Escritura. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Es Cristo quien está presente, es Cristo la clave para entender el plan de Dios para salvación. La teología reformada afirma que la Escritura, la gracia y la fe enfatizan que la salvación es solo por Cristo. Solo por Cristo, es decir, que Cristo es el único Salvador. Es el único Salvador. Warfield escribe lo siguiente, fue un teólogo muy importante. Es por su objeto, es decir, Cristo, que la fe obtiene su valor. Imagínense tener mucha fe, pero en otra cosa que no es Cristo. ¿Vale esa fe? Por supuesto que no. Jesucristo mismo dijo, o enseñó, o podemos desprender esto. No importa el tamaño de nuestra fe, sino dónde la pongamos. ¿Acaso no ven a esos católicos romanos que fielmente van a esas fiestas, fielmente van a estos distintos eventos en los que pueden ganar salvación o algún mérito? Son muy fieles. Sin embargo, su fe es muy grande. Pero ¿de qué sirve si no está en Cristo? Es la fe en Cristo. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Mucha fe, pero mucha fe en cualquier otra cosa? ¿O una fe del tamaño de la semilla de mostaza en Cristo? ¿Qué prefieren? Por supuesto, que la fe pequeña en Cristo Jesús, porque esa fe puesta en Cristo Jesús finalmente va a tener muchos frutos. Solo en Cristo, hermanos, el objeto de nuestra fe es Cristo. El poder salvador de la fe no radica en sí mismo, sino en el Salvador. No es simplemente tener fe y ya. ¿Han visto? Bueno, hay muchos personajes en la televisión donde hablan de la fe. Sí, hay que tener fe. Vamos con fe. No sé si conocen a Luis Guadalupe, Cuto Guadalupe, conocido por la fe es lo más grande de la vida, ¿no? La fe es lo más lindo de la vida, ¿no? Bueno, él no sé en qué tendrá fe, tendrá mucha fe, ¿no? Y su fe será muy grande, porque habla mucho de ella, pero no es simplemente tener fe. La fe en Cristo es lo más lindo de la vida, no simplemente tener fe y ya.
No es la fe lo que salva. Ayer lo hemos dicho, la fe no nos salva. ¿Quién nos salva? Cristo. La fe es el instrumento. Son las manos que reciben la salvación. Por eso hay que tener claro esto, para no confundir. No es estrictamente hablando incluso la fe en Cristo lo que salva, sino que Cristo salva por medio de la fe. El instrumento. Recuerden, hermanos, que Dios siempre, Dios determina algo y Él también no solo determina los fines, sino también los medios para lo cual Él usa para sus fines y su voluntad. La centralidad de Cristo es el fundamento de la fe protestante. Y aquí hay un énfasis de nuevo en que es solus Christus, la segunda persona de la Trinidad, encarnada, tomando su labor de Mesías. ¿Cuál fue esa labor de Mesías? En primer lugar, es la de salvarnos, ¿no? ¿Y cómo nos salva? A través, por supuesto, de la cruz. Lutero dijo que Jesucristo es el centro y circunferencia de la Biblia, lo que significa que quien es Él y qué hizo en su muerte y resurrección es el contenido fundamental de la Escritura. Como les dije, la clave para que tú y yo entendamos correctamente la Biblia es el Señor Jesucristo. Cuando alguien abre su Biblia y lee y puede sacar muchos valores morales, muchos principios buenos para su vida, pero no ve a Cristo, está incompleta. Tu lectura de la Biblia está incompleta si es que no te lleva al Evangelio, o si no lo ves a la luz del Evangelio. Y por eso debemos orar, para que el Señor nos dé más y más y más habilidad, más discernimiento, sabiduría, para que al momento de abrir la Biblia podamos ver con más claridad a Cristo. Porque, miren lo que dice 1 de Pedro. ¿Qué es lo más hermoso para el creyente? Miren lo que dice. ¿Qué es lo más hermoso para el creyente? 1 de Pedro 1, 1 de Pedro 1, dice así. 6, 1 de Pedro 1, 6, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque por ahora un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Y el 8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. El creyente, cuando piensa en Cristo, cuando ve a Cristo por fe en las Escrituras, hay un gozo inefable en Cristo, en nuestro amado Señor Jesucristo. Miren lo que dice 2 de Pedro 2. 2 de Pedro 2. Dice así, versículo 6. Versículo 6. Segunda de Pedro 2, 6. 2, 6. ¿Dije segunda? Primera. Primera de Pedro 2, versículo 6. Primera de Pedro 2, 6 dice, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, ¿cómo es Cristo? Él es precioso, hermanos, precioso. Nuestro mediador, Cristo, es precioso. Porque Él intercede por nosotros. ¿Dónde está Cristo? ¿Cuál es la declaración universal
de la iglesia. ¿Dónde está Cristo? A la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Él intercede por nosotros. Las 67 tesis que Zwingli escribió en 1523 enfatizaban este punto con más fuerza que las 95 tesis de Lutero, escritas en 6 años antes. Por ejemplo, Zwingli dice en su segunda tesis: la suma del Evangelio es que nuestro Señor Jesucristo, el verdadero Hijo de Dios, nos ha dado a conocer la voluntad de su Padre Celestial, nos ha redimido por su inocencia de la muerte eterna y nos reconcilió de Dios. La tercera tesis continúa: por lo tanto, Cristo es el único camino a la salvación para todos los que fueron, quienes son y quienes serán salvos. Y la cuarta dice: quien busca o muestra otra puerta, yerra. Sí, es un asesino de almas y un ladrón. En palabras de Pablo, el que predica otro evangelio es un anatema. Es un anatema. Aquí vamos a describir también el oficio de Cristo como nuestro Mesías. Recuerden, ¿qué significa Cristo? Mesías, ungido, ¿no? ¿Saben los 3 oficios del Mesías? Profeta, sacerdote y rey. ¿Por qué Cristo, en virtud de su función de Mesías, es nuestro profeta? Porque Él nos revela al Padre. Cristo, hermanos, es el mensajero y a la vez el mensaje. Cristo es el mensajero y a la vez el mensaje. Cristo se predicó a sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él nos ha revelado de manera plena el Evangelio. ¿Por qué es nuestro sacerdote? Porque Él fue nuestro sacrificio y se ofreció a sí mismo. Los otros profetas tenían que entrar al lugar santísimo habiendo primero buscado perdón de Dios por sus propios pecados. Pero el único sumo sacerdote que entró al lugar santísimo, pero no al lugar santísimo hecho por mano de humanos, sino a la misma presencia de Dios, fue nuestro amado Señor Jesucristo. Y el tercero, Cristo nuestro Rey. En virtud de Mesías, Cristo es nuestro Rey. ¿Y cómo reina Cristo? A través de su Espíritu y su palabra. Y eso es la enseñanza. Solo Cristo es nuestro profeta. Solo Cristo es nuestro sumo sacerdote. Solo Cristo es nuestro Rey y nadie más. Por eso que no tenemos otra cabeza. No tenemos otra cabeza. Todo el sistema, yo sé que estoy haciendo énfasis en esto porque también es el contexto de las 5 solas, y también nos hemos encontrado con varios católicos romanos por aquí, y creo que muchos tienen trasfondo católico romano, pero la enseñanza de la Iglesia Católica Romana es simplemente antibíblica. No hay otra cabeza. El único pastor principal, ¿quién es? Cristo, el príncipe de los pastores, dice. Todos los demás pastores somos siervos y nada más. Zwingli continúa diciendo: Cristo es la cabeza de todos los creyentes que son su cuerpo, y sin Él el cuerpo está muerto. Cristo es el único mediador entre Dios y nosotros. Cristo es nuestra justicia. Solo Dios perdona los pecados por medio de Jesucristo, nuestro Señor, solo. Todos los superiores espirituales deben arrepentirse sin demora y establecer solamente la cruz de Cristo, o perecerán, porque el hacha está puesta en la raíz del árbol. Estas son algunas tesis de Ulrico Zwingli, que fue
un pastor que ministró en Suiza. Las palabras de Zwinglio, en las palabras de Zwinglio vemos que nuestros antepasados reformados proclamaban sin vaguedad la salvación solo por Cristo, solamente por Cristo, nadie más. Incluso el mismo nombre de Jesús, ¿qué significa Jesús? Salvador. Jehová es Salvador, es salvación. Solamente Cristo y nadie más. Si quitamos a Cristo de este plan, simplemente quitamos lo esencial. Hace unos días vi cómo el Papa Francisco decía que aquellos que no tenían a María como madre eran huérfanos. Qué triste, hermanos, la ignorancia de las Escrituras. María era una Solares, era simplemente una sierva con pecado original como nosotros. Por eso que el ángel le dice: María, llena eres de gracia. Y Dios lo usó por gracia. María sí fue la portadora de Dios encarnado, por supuesto. Por eso que en algún momento, si el Señor lo permite, puedan estudiar la definición de Calcedonia, una definición importante para entender las dos naturalezas de Cristo, verdadero Dios, verdadero hombre. No hay que separarlas ni tampoco fusionarlas. Pero Cristo es la salvación. En Cristo está la vida o también la muerte. La justicia de Dios puede ser satisfecha solo a través de la obediencia de Cristo. ¿Recuerdan lo que vimos el día de ayer, cierto? Hay dos tipos de obediencia. ¿Se acuerdan cuáles son? La pasiva y la activa. La obediencia activa y pasiva de Cristo. ¿Cuál es la obediencia activa? ¿Se acuerdan? Claro, Cristo cumplió la ley. Cristo cumplió la ley, caminó perfectamente. No hubo error en él. No hubo error en él, de ninguna manera. No hubo error en él. Él cumplió perfectamente la ley de Dios. Y la pasiva, ¿se acuerdan? ¿Quién me puede decir qué fue o qué significa la obediencia pasiva? La obra de la cruz. Es decir, Cristo recibió la ira de Dios, soportó, no sustituyó en la cruz. Y cuando vemos a Cristo por fe, esa vida y muerte se nos atribuye a nosotros únicamente. No se nos puede atribuir ninguna obra de María ni de nadie. Solamente la de Cristo es digna. Por eso, ¿por qué oramos en nombre de Cristo, hermanos? ¿Por qué oramos en nombre de Cristo? Cuando la iglesia se reúne, ¿en nombre de quién se reúnen ustedes? En nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque es en los méritos y la obra de Cristo en quienes nos presentamos. Miren lo que dice Segunda de Pedro también. Primera de Pedro 2. Primera de Pedro 2, 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Miren, hermanos, imagínense un domingo en donde se han levantado, no han renegado con nadie,
Han venido aquí felices, contentos de adorar al Señor. Han cantado de manera muy consciente, han orado por los hermanos, han escuchado sin dormirse el sermón, las enseñanzas. No bostezaron una sola vez, estuvieron prestos, cantaron, oraron, etcétera. Prácticamente un día perfecto de adoración. Hermanos, incluso en los días más lúcidos de adoración hay imperfección y pecado remanente en ti. Y solo Dios acepta adoración perfecta. Y por eso que nuestra adoración debe ser por medio de nuestro Señor Jesucristo. Toda la adoración es por medio de Él. No hay otra cosa que hacer que ofrecer toda nuestra vida a Cristo y vivir por Cristo, para Cristo y por medio de Cristo. Por eso aquí dice, ¿no? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Vamos a Efesios 1. Efesios capítulo 1. Uno, 3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo. ¿Y en Cristo qué hizo Dios Padre? Según nos escogió, ¿en quién? En Él. ¿Y de quién está hablando ahí? De Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. ¿Por medio de quién? De Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces fuiste elegido en Cristo desde antes de la fundación del mundo, predestinado para ser adoptado por medio de nuestro Señor Jesucristo, y fuimos aceptados por medio de ¿quién? Del Señor Jesucristo. Fuera de Cristo hay solo ira, está el infierno, no hay ninguna bendición fuera de Cristo. No hay nada. Sin Cristo no podemos hacer nada. ¿Qué dice Juan 15:5? Separados de Él, nada vamos a poder hacer. Nada vamos a poder hacer. La justicia de Cristo no puede ser agotada. Estamos en la página 36. Página 36. La justicia de Cristo no puede ser agotada. Como dice Lutero, no podemos comprender o agotar a Cristo. La justicia eterna con un sermón o pensamiento, porque aprender o apreciarlo es una lección eterna que no podremos terminar ni en esta ni en la otra vida. Todo lo que tú puedes saber de la salvación y de Cristo es inagotable. Es inagotable. Hermanos, ¿saben cuáles son los dos grandes misterios de la teología y de la Biblia? Es, en primer lugar, la Trinidad. La Trinidad es un misterio revelado en las Escrituras. No se olviden, la Trinidad es un Dios en tres personas. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. El Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo. No hay que confundirlas. Y el segundo misterio es la encarnación de Cristo y su obra. Es un misterio, hermanos, como Dios se encarnó. Dios, hermanos, estuvo en el vientre de una mujer. Dios fue a la cruz. Cristo fue a la cruz. Es un misterio. Y por eso que aquí decimos que todo lo relacionado a Cristo y a su obra es inagotable. Pero lo que podemos saber y estar seguros es que Cristo solo es el que puede traer salvación. Pablo aclara esto en Romanos 1 y 2.
aunque hay una automanifestación de Dios fuera de su obra salvadora en Cristo, ninguna cantidad de teología natural puede unir a Dios y al hombre. La unión con Cristo es el único camino de salvación. En Romanos 1 y 2 habla de cómo Dios se manifiesta a la luz de la naturaleza y a la luz de la conciencia. Pero la naturaleza no puede revelarnos lo que hizo Jesucristo en la cruz. Por eso que Cristo debe ser anunciado. Cristo debe ser predicado. Necesitamos urgentemente escuchar Solus Christus en nuestros días de teología pluralista, donde realmente, hermanos, la gente, incluso llamada cristiana, en la práctica, o mucho peor, en doctrina, no confían verdaderamente en nuestro Señor Jesucristo. Incluso, de nuevo, citando al último Papa, él dijo que las religiones solamente eran otros caminos para llegar a Cristo, a Dios. Esa es una total herejía, hermanos. Así de simple, una enseñanza blasfema. Como dice Karl Braten, actualmente está en marcha una fuerte tendencia, tanto en la teología protestante como en la católica, a poner en tela de juicio la clásica confesión cristiana de que Jesucristo es el único Salvador del mundo. Muchos el día de hoy siguen diciendo, Braten continúa diciendo, están volviendo a una forma del viejo planteamiento cristológico fallido del liberalismo del siglo XIX y llamándolo nuevo cuando en realidad es poco más que un Jesús superficial, en el mejor de los casos, un renacimiento de la imagen protestante liberal de Jesús. Es un ejemplo moral de la piedad de la clase media. Voy a darles un ejemplo de esto, mucho más claro. No sé si han escuchado de la serie The Chosen. Es una serie, si no la he escuchado, voy a ser culpable de que tengan interés en una serie que es antibíblica, hermanos. The Chosen es la historia de Jesús, hecha por impíos, con algunas referencias, ¿no? Y muestran un Jesús humanizado, que incluso duda de su propia obra redentora. La gente dice, oye, pero se está hablando de Jesús. Pero, hermanos, la manera en que se habla de Jesús debe ser en la que Él esté de acuerdo. No es simplemente publicidad por publicidad. El nombre de Cristo, el mensaje de Cristo es sagrado y por eso se debe predicar de manera clara y bíblica. The Chosen es simplemente una imagen más de un Cristo falso. Y yo les digo, hermanos, no vean esa serie, no pierdan el tiempo. Si alguien quiere conocer a Jesús realmente, no lo va a buscar en una serie, lo va a buscar en las Escrituras. Esa es una simple ilustración de lo que ocurre. Hay muchos ateos que dicen, ay, si me presentaran ese Jesús de The Chosen, yo sí creería. Qué pena que ese Cristo es falso. Así de simple. Vemos a un Cristo sin una cruz, sin el sacrificio, sin la abnegación. Hoy, no sé si hoy o ayer, un taxista era testigo de Jehová, ¿no? Y hermanos, miren, de verdad, católicos, testigos de Jehová y muchas personas que incluso han ido a iglesias cristianas les preguntan, oye, ¿y tú cuando mueras, ¿a dónde te vas a ir? ¿Estás preparado para morir? Y la mayoría dice, bueno, no. ¿Pero acaso no eres católico? ¿Acaso no eres testigo de Jehová? ¿Dónde está tu esperanza entonces? Es que la misma doctrina católica o el falso evangelio solamente te da la esperanza en tus propias obras. ¿Y quién, siendo consciente, puede confiar en sus propias obras? Nadie.
Hoy de nuevo, gracias a Dios hemos hablado con varios taxistas y uno iba a la iglesia católica y le decía, ¿y tú cuando mueras, qué es lo que va a ocurrir? Bueno, depende de cada uno nunca sabe. Y le dije, oye, pero ¿acaso no has leído tu Biblia? Bueno, lamentablemente así son los católicos romanos, no leen su Biblia. Y por eso no ven acá el verdadero Cristo, que sí nos da una seguridad. ¿Acaso no hemos leído Romanos 8.1? Romanos 8.1 es también un versículo hermoso. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna, hermanos. Ninguna. Para los que están en Cristo Jesús. No lo hay. No lo hay, hermanos. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que ya no viven carnalmente, sino los que viven en espíritu. Nuestros reformadores, nuestros antepasados reformados, dibujando una perspectiva trazable hasta el escritor del siglo IV, Eusebio de Cesarea, encontraron útil pensar acerca de Cristo como un profeta, sacerdote y rey, ¿no? Ya hemos descrito que Cristo es el profeta de quien necesitamos instruirnos en las cosas de Dios para disipar nuestra ceguera e ignorancia. A pesar de que Dios proveyó muchos profetas para su pueblo, bajo el antiguo pacto, hombres que les dio instrucciones en cuanto a la voluntad de Dios, los que estaban realmente vivos para Dios deseaban la venida del profeta. Y de hecho, Moisés dijo, ¿no? Un profeta mayor a mí va a venir. Va a venir. Los otros profetas murieron, dieron parte de la revelación, pero Jesucristo mismo fue la revelación. Jesucristo mismo fue la revelación. A lo largo de los siglos, los piadosos de Israel esperaban al profeta como Moisés. Incluso los samaritanos equivocados estaban esperando a este profeta. Cuando Jesús le habló a la mujer samaritana en el pozo del patriarca judío Jacob, en Juan 4, ella le dijo, yo sé que viene el Mesías, que se llama Cristo. Cuando Él venga, Él nos dirá todas las cosas. ¿Y qué le dijo Jesús? Yo soy el que te habla. Jesús fue el cumplimiento de la promesa dada por medio de Moisés. Por eso que como profeta Jesús es el único que puede revelar lo que Dios ha estado proponiendo en la historia. ¿Qué dice Juan 1.1? Otro pasaje conocidísimo. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Y qué significa el Verbo? Otra traducción es palabra en algunas traducciones. En suma, hermanos, Jesús es la revelación de Dios. Si tú quieres saber algo acerca de Dios, ¿a dónde tienes que ir? A Cristo. Solo Cristo. Como sacerdote, Cristo también es un sumo sacerdote muy necesitado. En palabras del Catecismo de Heidelberg, por el sacrificio de su cuerpo nos ha redimido y hace intercesión continua con el Padre por nosotros. Es una intercesión perpetua, para siempre. Cristo ora por ti, hermano. Cristo ora por nosotros, intercede por nosotros. ¿Qué hace en Apocalipsis 12:10? ¿Han leído Apocalipsis 12:10? ¿Qué está haciendo Satanás ahora? ¿Está en las casas ahí penando? No. ¿Está embrujando castillos? Dice que día y noche Satanás está acusando a los hermanos. Eso está haciendo Satanás ahora. ¿Pero qué hace Cristo? Intercede por nosotros. Primera de Juan 2.
Hijitos, esto les escribo para que no pequen. Y si pecan, abogado tenemos para con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo el justo. Solo Cristo es ese sacerdote que nos reconcilia con el Señor. La cristología reformada insiste en la mediación sacerdotal de Cristo. La salvación solo está en Cristo porque hay dos cosas que, sin importar lo mucho que intentemos, nunca podemos hacer. Sin embargo, deben hacerse si queremos ser salvos. El primero es satisfacer la justicia de Dios mediante la obediencia. La obediencia activa. Todos somos transgresores de la ley. Todos hemos quedado destituidos de la gloria de Dios. Por tanto, necesitamos que alguien más obedezca la ley perfectamente por nosotros en pensamiento, palabra y obra. ¿Y quién hizo eso? Jesucristo. Jesucristo, hermanos. Es el que vivió una vida perfecta por nosotros. La vida de Cristo es ahora nuestra vida. Por lo tanto, es Cristo nuestra salvación. Jesús lo hizo por 33 años en este mundo como nuestro sustituto. Él activa y perfectamente obedeció la ley. Él mismo preguntó: ¿quién de ustedes me convence de pecado? En Juan 8:46. Y lo segundo que nunca vamos a poder hacer es pagar el precio de nuestros pecados. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Y aquí también vamos a sacarnos esa idea de la mente. Hermanos, ¿por qué el mismo Señor Jesucristo, por qué el mismo Dios tuvo que encarnarse por nuestros pecados? Hay una canción, no sé si ya la han traducido en inglés, espero que no, pero hay una canción que dice que Jesús no podía vivir sin nosotros, por eso se encarnó. Es una enseñanza falsa. ¿Okay? Y Jesús no se encarnó porque no podía vivir sin nosotros. Se encarnó porque el precio del pecado era tan inmenso que solo Cristo pudo pagarlo y nadie más. No eras que tú eras tan valioso como, wow, me muero por ti. No, hermanos. Hay una canción, un himno que dice: no valgo por mi posesión, ni por herencia, ni valor, sino que mi valor está en Cristo. Si nos gloriamos en algo, ¿en quién debe ser? En Jesucristo. Solamente Jesucristo. Solo Jesús pudo comprimir la eternidad del pago del pecado en su sufrimiento y muerte en la cruz del Calvario. Él sufrió voluntariamente y murió en nombre de pecadores como nosotros, pagando la pena de nuestro pecado, expiando nuestra culpa y liberándonos del pecado, del dominio del pecado, el poder del diablo y las consecuencias del pecado y la muerte. Todo esto para reconciliarnos como pecadores impíos con el Dios santo y ofendido. Este es ciertamente un tema central en los primeros capítulos de la carta. Romanos 5:10 nos dice que éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo. De su Hijo. Cristo, el Rey. Finalmente, Cristo es el Rey de un reino espiritual y eterno, gobernando sobre él por medio de su Espíritu Santo como tal. Él da órdenes de que él espera ser obedecido. Y la primera orden que él emite a todos los hombres y mujeres es prestar atención al llamado de Dios el Padre para poner nuestra fe en él. El primer mandamiento del Evangelio, la predicación acerca de Jesús, que solo revela el verdadero significado de las Escrituras del Antiguo Testamento, es este: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cristo. Como dijo también el evangelista o Jesús en Marcos 1:15, que dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado.
Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Cómo, en una sola palabra, cómo podrían resumir el Evangelio? En una sola palabra: Jesucristo. Finalmente, hermanos, el Evangelio es Jesucristo. Jesucristo. Todos los que ejercen esta obediencia de fe, como Pablo lo llama en Romanos 12:26, son en lo sucesivo súbditos de Cristo y ciudadanos plenos de su reino. Cristo es entonces nuestro Rey eterno que nos gobierna por su palabra y su espíritu y nos defiende y preserva en el disfrute de esa salvación que Él ha comprado para nosotros. El hecho de que creamos en solo Cristo significa también un sometimiento absoluto en las disposiciones que Él nos da en su palabra. Podríamos decir, sí, que nuestra cabeza es Cristo, pero no obedecemos la palabra del Señor. Y por eso debemos arrepentirnos. Calvino dijo lo siguiente: podemos pasar pacientemente a través de esta vida con su miseria, frialdad, desprecio, reproches y otros problemas, con esta única cosa, que nuestro Rey nunca nos dejará indigentes, sino que cubrirá nuestras necesidades hasta que nuestra guerra termine. Estamos llamados a triunfar. Tal es la naturaleza de su gobierno que Él comparte con nosotros todo lo que Él recibió del Padre. Ahora Él nos arma y nos equipa con su poder, nos adorna con su belleza y una magnificencia, nos enriquece con su riqueza. Por eso, ¿en dónde reside la belleza de la iglesia? ¿En ella misma? Por supuesto que no. Reside en Cristo. Una iglesia y un creyente que no tiene como Cristo como su cabeza, pues es una iglesia horrible y de hecho ha dejado de ser iglesia. Ha dejado de ser iglesia si es que el fundamento de Cristo no está. Si usted es un verdadero hijo o hija de la Reforma, Cristo es en su triple función, profeta, sacerdote, rey, lo significará todo para usted. Para mí, Cristo es todo para mí. Es mi profeta, es quien me revela al Padre, es mi sacerdote, quien está intercediendo por mí. Y es mi Rey soberano. Es mi Rey soberano. ¿Lo reconoces como tal? ¿Lo estamos reconociendo así de verdad? ¿O nos excusamos? Nosotros no debemos ser víctimas de las circunstancias, hermanos. No debemos ser víctimas. Ay, no, yo he hecho esto porque, bueno, no me dio otra cosa que hacer. Finalmente, los que toman la decisión son ustedes. Pero ahí está Cristo, siempre llamándonos al arrepentimiento y a creer en Él. El Evangelio es un Evangelio de solus Cristo porque de principio a fin tiene todo que ver con quién es Cristo y lo que logró fuera de nosotros, en lugar de nosotros, en nuestro lugar. ¿Amas y vives solus Cristo? ¿Lo amas en su persona, oficios, naturaleza y beneficios? ¿Te dejas enseñar por Él en su palabra? ¿O ni siquiera la lees? ¿Lo amas? ¿No? Él es tu profeta para enseñarte, su sacerdote para sacrificarse, interceder y bendecirlo, y tu rey para gobernar y guardarte. ¿Has aprendido a conocer a Cristo personal y experiencialmente como tu Salvador y Señor? ¿Has aprendido que Él es más que un ejemplo a quien debemos emular, más que un mártir que es heroico, más que un psicoterapeuta que puede curar tus heridas psicológicas internas y más que un Santa Cristo que te da salud y riqueza? ¿Has aprendido que en términos de la salvación Jesucristo es todo para ti, un pecador? ¿Cristo es todo para ti? Si Cristo, hermanos, no es todo para ustedes, no es nada para ustedes. Así de simple. Si Cristo no está en tu prioridad,
Si Cristo está en segundo lugar, está en último lugar. Así de simple. Cristo. Hay un himno o una canción que dice: en la mañana deme a Cristo, por la tarde deme a Cristo, en la noche deme a Cristo. En todos lugares necesitamos a Cristo. Recurrir a nuestro Señor Jesucristo para que Él nos sustente. Un músico del siglo XIX una vez dirigió la novena sinfonía de Beethoven tan magníficamente que la audiencia le dio una ovación inusualmente larga. El director se inclinó, pero la audiencia siguió aplaudiendo. Finalmente se volvió hacia la orquesta y con voz ronca dijo: caballeros, caballeros. Los miembros de la orquesta se esforzaron por comprender. ¿Alguien había perdido su señal? ¿Qué pasó con el director? El director habló: caballeros, no soy nada. Dijo: no eres nadie, pero Beethoven es todo. En realidad, ¿a quién estaban aplaudiendo? A Beethoven. Y cuando mostramos una correcta vida cristiana, ¿a quién mostramos? A Cristo. Todo lo bueno que hay en mí, ¿de quién viene? De Cristo. Todo lo malo, yo lo pongo. Por eso debemos asirnos de Cristo. Al caminar por la etapa de la vida en medio de la alabanza de los demás, ha sido abrumado con el verdadero compositor de su vida, el Señor Jesucristo. Él es el compositor divino y el músico divino, quien por su espíritu da vida eterna, da vida a su eterna composición decretada. ¿Has visto en tus alegrías y tristezas que Cristo está dirigiendo tu vida con tanto amor y compasión que has gritado con asombro a los demás: no soy nada y tú no eres nada, pero Jesucristo es todo? Amén. ¿Puedes decir con Pablo: para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia? ¿Puedes decirlo con seguridad? Sí, es ganancia porque voy a estar más cerca de Cristo, y si sigo viviendo, voy a vivir para Cristo. O como también dice en Romanos 14, porque ninguno de nosotros muere para sí, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno de nosotros muere para sí, porque si vivimos, ¿para quién vivimos? Y si morimos, para el Señor morimos. ¿Ven que todo es Cristo, hermanos? Todo es Cristo. ¿Dónde está nuestra vida? Escondida con Cristo en Dios. Todas las cosas son para el Señor. Y Cristo es en nosotros. Por eso cuando decimos nuestro Señor Jesucristo, sean conscientes de lo que hablan. ¿Realmente es tuyo? Hay un texto en Cantares que dice: mi amado es mío y yo soy suyo. ¿De verdad Cristo es tuyo? Solamente Cristo va a ser tuyo si primero tú eres suyo. ¿Eres de Él? Y de nuevo, aludiendo o citando la primera pregunta del Catecismo de Heidelberg: ¿cuál es tu consuelo tanto en la vida como en la muerte? Que ya no me pertenezco a mí mismo, sino que en cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, le pertenezco a mi fiel Salvador Jesucristo. La primera confesión de fe, ya estamos en la página 40. La primera confesión bautista de 1646. Miren lo que dice: todo creyente es unido a Dios mediante la obra de Cristo, y así son hechos uno con Dios, y así como Dios uno con ellos. Todo creyente es hijo de Dios y heredero, juntamente con Cristo, a quien pertenecen todas las promesas, no solo en esta vida, sino en la venidera. Y la segunda confesión dice así: agradó a Dios en su propósito eterno escoger y ordenar al Señor Jesús, su Hijo unigénito, conforme al pacto hecho entre ambos, para que fuera el mediador entre Dios y el hombre, profeta, sacerdote y rey, cabeza y salvador de la iglesia, el heredero
de todas las cosas y juez del mundo, a quien dio desde toda la eternidad un pueblo para que fuera su simiente y para que a su tiempo lo redimiera, llamara, justificara, santificara y glorificara. Amén, hermanos. Amén. Solamente en Cristo hay salvación. Amén.